pero creo que no existiría la historia de México documentada y de forma visual sin tu bisabuelo. Es un legado importantísimo para todos los mexicanos. Hola, soy Renoval, esto es Catarsis del Emprendedor y hoy tenemos a Adrián Casasola como nuestro invitado estrella. Platícanos un poquito, ¿quién era tu bisabuelo y qué lo hizo especial? Porque desde ahí fue un emprendedor y marcó una diferencia en un momento tan histórico como fue cuando él empezó. Así es. Qué bueno que lo dices desde el principio. Digamos que yo vengo de una familia de emprendedores desde mi bisabuelo. Mi bisabuelo nace en 1874. Cuando está muy chavito, muy niño, muere su papá. Entonces, pues se ve obligado a combinar la escuela con el trabajo para ayudar en los gastos familiares. Y por azares de la vida, de pronto recibe una cámara fotográfica. Y eso cambia, o sea, es un antes y un después en su trabajo y en su vida. Porque lo que hace al recibir esta cámara es empezar, evidentemente, a tomar fotos, pero lo que él hace es proponerle a los periódicos que los eventos que se empiezan a cubrir sean, además de redactados y puestos en un texto, que se combinen con las fotografías que se pueden tomar. Sí, claro, empieza a ser ya un periodismo complementado con la parte visual. Exacto. Y a la gente que empieza a comprar los periódicos le llama mucho la atención que no sean ilustraciones o dibujos hechos a mano, sino que haya fotografías. Es algo súper importante cuando eres emprendedor. Tu bisabuelo creó una necesidad. Sí, él lo hizo más como por un tema que le empezó a apasionar la fotografía. Entonces empieza a cubrir las obras públicas que se van inaugurando durante el Porfiriato y viene hasta las fiestas del Centenario, que son en septiembre de 1910, toda la gran celebración que hubo por parte de don Porfirio y que años antes ya había planeado todos los monumentos y todo lo que iba a ser inaugurado en ese mes, que era el mes patrio. Es algo importante, tu bisabuelo estaba muy metido ya con el Porfiriato. Exacto. Y le tocó esta revolución. Así es. ¿Cómo influyó en él y su parte profesional el estar justo en ese cambio tan importante en México, pero teniendo muy buena relación política? Así es. Pero por otra parte, pues su profesionalismo tenía que cubrir todo lo que estaba pasando. Sí, tenía que cubrir todos los aspectos, desde el punto de vista oficial, pero también la parte de los líderes revolucionarios. Ese es un gran diferenciador con respecto a otros conflictos que ha habido a lo largo del tiempo. Él tuvo la capacidad y la manera de negociar para que las fotografías se pudieran tomar en todos los bandos, es decir, estaba en el bando federal, que era el bando del gobierno, pero al mismo tiempo tuvo la oportunidad de conocer a Emiliano Zapata, pero al mismo tiempo a Francisco Villa, y entonces eso te da una vista 360 de lo que estaba pasando tanto en la Ciudad de México como en otras partes del país. Y él tiene también la visión de crear una agencia de información fotográfica, que era un grupo de fotógrafos que trabajaban en conjunto y trabajaban para él. Y el gran mérito fue reunir a todos estos fotógrafos y todas estas imágenes y fundar una agencia que puede ser, o es en este caso, el antecedente de agencias internacionales o de cómo trabajan. Creó el concepto de agencia Así sin es. tener ni idea de este concepto, porque yo creo que en ese entonces no se usaba ni siquiera esa palabra. Sin embargo, ¿cómo logra él tener este vínculo político de decir, yo soy totalmente neutro y yo vengo a documentar? Incluso ahí tienes una anécdota muy interesante de la medalla del exceso del deber. Exceso del cumplimiento del deber, sí. Precisamente es una serie de fotografías que están tomadas, por eso le dieron ese premio en el periódico, porque estuvo tomando fotografías de los dos lados, es decir, se ve tomada la fotografía desde el bando federal y después se ve tomado desde el bando zapatista, nada más que de los dos lados están disparando, hay trincheras. Y recordemos que el equipo fotográfico con el que se contaba en aquel entonces
No tenía Zoom, no tenía pues todos los adelantos que a partir de mediados de los años 50 ya se tuvo, ¿no? Entonces pues era tal cual ponerse y rezar para que no te tocara alguna bala, pero en esa batalla específicamente está tomada de los dos lados. Entonces eso que dices, esa capacidad de tener los dos lados de la historia, por así decirlo, es algo increíble que pues hoy en día no se puede. O estás del lado, poniendo un ejemplo, del lado de los palestinos, o estás del lado de los judíos, estás del lado... Podría ser un poco el tema de la Cruz Roja, que es como algo Exacto. ético internacional de, a ver, pase lo que pase, a ellos no se tocan, se respetan. Correcto, pero hoy en día ya no se respeta. Totalmente, pero creo que no existiría la historia de México documentada y de forma visual si no hubiera sido sin tu bisabuelo. O sea, realmente lo que ha hecho tu familia, lo que ha mantenido, es un legado importantísimo para todos los mexicanos y que tal vez las nuevas generaciones han visto millones de veces las fotos y no tienen la menor idea de quién las tomó, de dónde salió, de cómo se mantuvieron. Ahora platícanos, tú eres la cuarta generación, también eres fotógrafo. Así es. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo fue tu vida de chiquito, el crecer alrededor de este mundo? ¿Qué te influyó para ser quien eres y estar donde estás el día de hoy? Yo fui muy afortunado porque yo aprendí jugando con mi papá. Empecé como a los 3 años y me llevaba al laboratorio y me decía, vamos a hacer magia. Entonces metí el papel fotográfico y empezamos a jugar. Y después me decía, ya apareció la imagen, ahora se tiene que detener. Y lo pasábamos a otro químico y a otro químico. Y así fue como yo aprendí. ¿En qué momento te metes tú ya de lleno en tu vida laboral al negocio de la fotografía? Bueno, pues mira, desgraciadamente en 1984 mi papá de un día para otro se enferma, le da leucemia y pues eso cambió por completo el rumbo de todo, de la familia, de la forma de pensar y etcétera, ¿no? Entonces él se enferma se siente mal un 18 de marzo y el 20 de marzo le dicen que tiene una leucemia de las más severas. 2 días después. 2 días después. Y de ahí se va con un especialista y el especialista tal cual le dice no llega a 8 semanas. Entonces, pues también el dinero se acabó, los ahorros. Entonces sí fue muy fuerte y además mi papá tuvo que decidir en ese momento, que fue el 30 de marzo, hizo su testamento. Entonces, pues era con toda la presión encima de qué iba a pasar, de que él ya no iba a estar, y lo que hizo pues fue heredar ese legado a mi mamá, que era la que manejaba el negocio a nivel de atenderlo, de llevar la administración. Y que se había involucrado desde el inicio, desde ¿no? El inicio, o sea, se metió a estudiar fotografía, fue la que tuvo la idea. Exacto, ella fue la que creó como tal el modelo de negocio, exacto. Y entonces mi papá muere un 11 de mayo, un día después del 10 de mayo, y pues mamá me dijo, tenemos que salir adelante, yo no me voy a poner de luto. No tenía tiempo, no hay tiempo niños que sacar de adelante. deprimirse, de qué voy a hacer, nada. Y entonces pues, retomó esa gran responsabilidad y obviamente pensando en que a la postre iba yo a estar, cuando fuera mayor de edad, iba yo a tener pues la responsabilidad o el legado de esto, ¿no? Que pues como te digo, es algo que a mí me encantaba hacer y que había aprendido jugando, etcétera, pero pues es una gran responsabilidad, ¿no? Y es además algo que de pronto tienes que asumir una responsabilidad y una madurez que no tienes, porque pues eres niño.